Buenos días. Primero, estábamos hablando con Susana recién desde la academia, ponernos a disposición del Ministerio de Salud Pública para poder colaborar en esta etapa, ¿no? Yo quiero hacer algunas preguntas y algunas precisiones. Decir que la mortalidad es baja, la letalidad es baja, 1%, 3%, 0,5%, transmite una falsa sensación de seguridad y creo que no está bien hacerlo. Me parece que es contar una parte de la película. ¿Es erróneo ese dato? No, no es erróneo, es real, pero no es toda la película. La influenza pandémica del 2009, la letalidad fue 0,1%. Los que trabajamos en terapias intensivas, estamos en las emergencias, al lado de los enfermos, vimos lo que generó eso. Entraron a una unidad de terapia intensiva y tener 5 o 6 pacientes pronados, con insuficiencias respiratorias severas, los servicios saturados, y eso fue la pandemia del 2009 con 0,1% de letalidad. Entonces decir 3%, 1%, vaya a saber cuál es el dato final, igual es por lo menos 10 veces más alto que la pandemia del 2009, y eso no es bueno. Pero además de que la letalidad puede ser no tan elevada y cuando uno le transmite a la población parece que transmite algo de tranquilidad, ese no es el problema. El problema es que 2 de cada 10 van a precisar oxígeno o van a precisar una terapia intensiva, porque van a tener una enfermedad severa o crítica. Ese es el problema. La saturación de los hospitales, el agotamiento del personal, el riesgo que el personal de salud adquiera la enfermedad, el riesgo de quedarse sin recursos humanos para asistir a los pacientes, el riesgo de que haya transmisión nosocomial del coronavirus, el riesgo de que el hospital se vuelva un expansor mayor de la infección. Ese es el punto. Entonces, no hay que llevar alarma, de la academia lo hemos hablado muchas veces, no hay que hacerlo, es el ABC de las pandemias o de los episodios emergentes, pero la generación de confianza en el público y en las personas es contando toda la película. Hay que decirles, bueno, se viene probablemente terminemos teniendo una pandemia, la defina o no la OMS, pero Uruguay probablemente, como todos los países, va a estar expuesto a una epidemia y probablemente a una diseminación más o menos sostenida, y el país y los sistemas de salud se tienen que preparar como si eso fuera a suceder, porque en el momento que suceda, si sucede, ojalá que no suceda, ya es demasiado tarde. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más claro a la hora de transmitir la información, sin alarma. No es bueno decirle a la gente, no, mire que mata poco. No, ese no es el problema. Mire, el Uruguay, todos los ciudadanos, se tienen que preparar para que esto pueda ser un problema importante y va a generar cambios de conductas en la población y en el personal de salud. Entonces, la pregunta que vengo a traer ahora con ese comentario es si el Ministerio de Salud Pública ya le solicitó a los prestadores de salud que tengan un plan de contingencia, por ejemplo, para generar un 10 o 20% más de camas en el momento que lo precisen. ¿Y cómo lo van a hacer? Si se hizo o no se hizo es la pregunta. ¿Cómo va a hacer efectivamente para proteger al personal de salud y evitar la transmisión nosocomial? Si se le solicitó a los prestadores de salud que creen un equipo de respuesta, donde haya alguien que sea un vocero en su hospital, alguien que coordine la UCI con la emergencia, con el control de infecciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va a estimular para que todo el personal de salud posible se vacune contra la gripe y contra el neumococo? No solo para protegerlos, como tenemos que hacer siempre, sino para evitar tener bajas en el personal de salud a la hora de asistir. O sea, en definitiva creo que tenemos que estar en una etapa de ejecución de que el problema va a ocurrir, además de la vigilancia y todo eso, ¿no? Lo otro que quiero comentar es la definición de caso. ¿Qué pasa si en una unidad de terapia intensiva recibimos un paciente con una neumonía bilateral grave, precisa respirador, le hacemos un FilmArray y tiene todos los virus negativos, los neumococos no es, y es una neumonía bilateral grave y el paciente no tiene ningún contacto con un viaje al exterior, ni tuvo contacto, no cumple la definición de caso tal cual. ¿Se le va a hacer
la búsqueda de COVID-19? Esa es la pregunta, si entra por otro lado en la definición como para que el personal lo pueda pedir. Gracias. Bueno, no sé por dónde empezar. Básicamente la apreciación de cómo se expresa la letalidad es cuestionable, es argumentable. Yo no creo que nadie, cuando dice que es bajo por ser uno, está minimizando o está tratando de transmitir que esto no va a ser grave. Todo lo contrario, creo que lo hemos dicho hoy y lo repetimos varias veces. Sin duda que es un evento preocupante y sin duda que está todo el mundo actuando por esto, por eso estamos acá. En relación a la pregunta concreta de la preparación institucional, todos los años, indistinto de si hay coronavirus circulando o influenza solamente, o influenza BRS y metaneumo, les pedimos a los prestadores que preparen su contingencia institucional porque van a tener colapso de sus sistemas. Y todos quienes trabajan acá, todos nosotros, la mayoría de nosotros estamos en algún prestador, sabemos que no hay cama de CTI en el invierno. Y peleamos por una cama 24 horas, en cuidados moderados, en intermedios y en CTI. A nadie acá le puede sorprender que todos los inviernos hay colapso de sistema porque así funciona. Y todos los años hay más de 1000 muertes por infecciones respiratorias, incluidas esas que tú mencionabas recién. Una persona que sin razón tiene un cuadro grave y muere. Esas personas no son estudiadas para otra cosa, hoy en el Uruguay. O sea que eso... No sé, los años que son duros desde el punto de vista de circulación de virus, cuando tenemos, por ejemplo, cuando se monta la circulación de BRS junto con la de influenza, temporalmente hablando, la curva epidémica del invierno, tenemos un problema enorme de capacidad hospitalaria y eso es sin coronavirus. Y les pedimos que preparen su grupo de contingencia, que reporten al Ministerio quiénes integran ese comité de contingencia respuesta a las infecciones respiratorias, repito, porque esto es una infección respiratoria. Y por lo tanto, no debiéramos centrarlo solo en coronavirus, sino en todas las infecciones, porque a nadie se le ocurre pensar que este invierno no vamos a tener neumococo, ni influenza, ni BRS. El Pereira va a estar tapado de BRS como todos los inviernos. ¿Eso va a cambiar? Van a preparar su plan de contingencia, como todos los años, van a tener un equipo que gestione esa contingencia. Y si en esa contingencia está incluido coronavirus, lidiarán con coronavirus bajo los preceptos que acabamos de presentar, pero no sale de la lógica de respuesta a un evento emergente que es estacional y es esperado. Si bien es una epidemia, porque todos los años la tenemos, sabemos que va a ocurrir, no deja de ser un evento estacional, totalmente planificable y preparado. Y por esa es la razón que contrata más médicos, más pediatras, más horas de enfermero, más camas, se contratan dentro o fuera de los hospitales. O sea que yo comprendo el planteo y lo entiendo perfectamente. Ahora, creo que es argumentable porque la preparación es todos los años y es lo que estamos tratando de transmitir. Si el año pasado no se creó un área de triaje en la puerta, por ejemplo, por decir un ejemplo, para darle tapaboca a quienes estaban tosiendo en el invierno pasado, que debíamos hacerlo. Este año lo vamos a hacer porque estamos activados por esto, pero en realidad lo debimos haber hecho siempre. Que el personal utilice tapaboca cuando asiste una persona tosiendo y con fiebre, lo vamos a hacer este año porque estamos preocupados por esto, pero debimos haberlo hecho siempre y debiéramos hacerlo el año que viene si coronavirus hace puff y desaparece. Y si coronavirus pasa a ser uno más de la lista de virus respiratorios con los que vamos a trabajar, va a pasar a ser parte de la respuesta de contingencia de las infecciones respiratorias. Y esa es un poco la lógica de respuesta, no de Uruguay, de otros países también. No, se entiende. Perdón que tome el micrófono de nuevo, pero no es la misma situación, Lucía, perdóname. Hablás como si no estuviera el coronavirus o no estuviera, fuera lo mismo. No es lo mismo. Si este virus se instala en Uruguay y se disemina eficientemente a la mitad de lo que funcionó en China, 5 veces menos eficiente de lo que funcionó en China, no es igual. Si además le sumás el problema que podemos tener en invierno con las